estamos viendo arte bizantino. Que va a darse justamente, como su nombre lo indica, en Bizancio, que es Constantinopla y que hoy es Estambul, es decir, Oriente, el cercano Oriente. Estambul, sí, perdón, exactamente, es justamente el límite con Europa, es decir, que tiene un vínculo con Europa y un vínculo con Oriente. Y tiempo atrás, nosotros hemos visto, mucho tiempo atrás, de este momento, del 527, entre el 527 y el 538 después de Cristo, el emperador romano Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, hicieron construir Santa Sofía de Constantinopla. Ahora, esto no obsta para que representaciones del arte bizantino, que fundamentalmente consiste en la musística, el arte del mosaico, en ir armando tesela por tesela la imagen, y además también se caracteriza el bizantino en tener exteriores austeros e interiores deslumbrantes. Les decía que no obsta el hecho de que esté en el cercano Oriente para que en Occidente no aparezcan ejemplos de arte bizantino. Por ejemplo, en Ravenna, nosotros hemos visto San Vital, San Apolinar Nuevo, San Vital, etcétera, etcétera. Y ahora sí vamos a Santa Sofía, que ya la habíamos visto, pero se las vuelvo a mostrar porque pasaron unas clases. Y aquí tenemos una típica planta. Gracias, Estefi. La botella de Vito. Una planta de cruz griega, es la que tiene los dos brazos iguales y sobre el cruce de los dos brazos surge la cúpula. Estos se los olvidan porque con respecto a la época en que fue construida Santa Sofía, no existía todavía la religión musulmana. Eso lo vamos a ver, eso todo de nuestros capítulos dentro de la historia del arte de este año. Son minaretes o alminares, son torres a las cuales el musulmán sube para llamar a oración 5 veces al día a los fieles. Eso fue construido después. Y cuando los turcos, que son de raza amarilla, oriental, guarda, no son como los semitas donde surgió Mahoma, en Arabia, vienen de mucho más lejos, se conviertan al islamismo, van a tomar Santa Sofía de Constantinopla y la van a convertir en mezquita. Después, con los siglos, fue desafectada como mezquita, como respeto al monumento histórico que originalmente fue de origen cristiano. Aquí tenemos dos torreones que la atraviesan la iglesia de un lado al otro desde el exterior, cuidado, desde el exterior, y que ayudan a soportar el enorme peso de la cúpula, que a su vez descarga peso en dos semicúpulas a los costados. Nos acercamos y vemos las ventanas. Las ventanas están cubiertas de alabastro. Otro tanto ocurre con cada una de las ventanas en el tambor, esta parte se llama tambor cuando lo tiene una cúpula, en el tambor de la cúpula. Todas esas ventanas tienen vidrios de alabastro, de manera tal que el interior se torna ambarino, de un color ámbar, al penetrar la luz desde el exterior. Y este es el sistema de empujes que tiene. La cúpula, que igualmente se derrumbó y Justiniano la volvió a construir, la cúpula descarga sobre las dos semicúpulas y sobre los torreones que les mencioné. Ahí la tienen. Miren el interior. Es apabullante
La mayoría de lo dorado es mosaico de oro, por eso en algunos lugares las paredes están desgajadas para sacar el oro, ¿no? Y tenemos la cruz griega, que es la preferida de Oriente, la cruz griega, los dos brazos iguales. En Occidente se va a dar la planta de cruz latina, una nave más larga que la otra, y sobre el centro de la cruz griega, la cúpula, que descarga sobre pechinas, que son estos triángulos que se van tornando casi esféricos hacia arriba, sobre pechinas que a su vez mandan el peso a los torreones que hemos visto afuera, y sobre dos semicúpulas, una por acá y otra por acá. Los medallones estos que ven ustedes también se olvidan porque son grandes, gigantescos medallones de yeso con caracteres cúficos, que es la escritura musulmana. Es tan bella que parece un motivo decorativo. No. Ahí dice: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que esta parte superior es lo que se denomina matroneo o gineceo. Es donde están las mujeres separadas de los hombres. Aquí tenemos el púlpito, a donde sube el sacerdote. Y aquí tenemos la cúpula. ¿Ven toda esta parte, por ejemplo? Fue arrancado el mosaico de oro. Y aquí vemos lo que habíamos visto de afuera. En el tambor tenemos las ventanas que en el interior corresponden a cada gajo de cúpula. Cada gajo de cúpula tiene una ventana. Y por otra parte, podemos observar aquí arriba, también con caracteres cúficos, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Inscripto luego. Las paredes de los costados, muchas de ellas, tienen también alabastro, no solamente las ventanas. Las lámparas, sumamente grandes y bajas, son típicas de Oriente. O guardan, estas lámparas no son posteriores, son de esa época, del 538, cuando se la terminó. En las mezquitas va a pasar otro tanto, que la religión es distinta. Creen en el mismo Dios, que es Dios Padre, al cual llaman Alá, y tienen 3 o 4 diferencias con el cristianismo, que ya veremos, y con el judaísmo, que tiene el mismo Dios, al cual los judíos llaman Yahvé. Las 3 religiones monoteístas de la tierra comparten el mismo Dios. Dios Padre para los cristianos, Alá para los musulmanes y Yahvé para los judíos. Lo que las diferencia es que el musulmán y el judío no creen que Dios pueda tener un hijo. El cristiano piensa que sí, que es Jesús. Les decía que las mezquitas también van a tener las lámparas así bajas, muchas de ellas, porque justamente va a surgir el islamismo de la boca de Mahoma, personaje fascinante. Miren que estoy con la garganta, entonces me tomo tiempo para... Mahoma, les decía, a partir del 570 va a empezar a predicar que hay un único Dios que está en todas partes, es todopoderoso, es decir, Dios, ¿no? Te estoy chupando uno, cuando se me termine te agarro otro. Gracias, cielo. Gracias a las 2. Gracias, amor. Gracias a los 3. Me miman, qué lindo, qué lindo. La cuestión es, entonces, les decía que en la península arábiga habitan tribus nómades de beduinos que comercian con sus camellos en tiendas de una punta a la otra de la península arábiga. Tienen una ciudad importante, aunque también es muy rústica, que es la Meca. La Meca. Todos pasan por la Meca. La cuestión es que
están con el Imperio Bizantino así. Y cuando comienzan después de la conversión a construir, porque quieren tener su edificio religioso que va a ser la mezquita, van a fijarse en la arquitectura bizantina para empezar a aprender. Por eso van a tener varios puntos de contacto. ¿Habíamos visto esta? No. Es bellísima. María, las inscripciones hechas en griego, que va a ser la lengua que va a elegir Oriente, a diferencia del cristianismo de Occidente que va a elegir el latín. Paulatinamente se van a convertir en la Iglesia Ortodoxa griega, que se separa en el año 1000 de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces aquí tenemos la grafía en griego. María, Juan Bautista, ambos con las cabezas gachas en un gesto de pesadumbre, y en el centro, esplendoroso, Jesús. Nos vamos a acercar. Miren las pepitas de oro. Las laminillas de oro, mejor dicho. Esta representación del rostro es típica de Bizancio, del arte bizantino. Es decir, los ojos hacia abajo, el párpado hacia abajo, los ojos remarcados además por una línea de teselas más oscuritas, lo cual crea como una sensación de ojera y le da una profundidad espiritual al ojo. Por otra parte, la boca muy pequeña, las comisuras hacia abajo, lo mismo que el bigote, de manera tal que es una representación que van a ver siempre que se trate del arte bizantino. Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que está marcando fundamentalmente dos dedos. ¿Qué significa? Dos. Nosotros no pensemos que la religión se conforma de un día para el otro, ni mucho menos. Lleva años, siglos. Va a haber siglos y siglos y siglos de distintas opiniones que después con el tiempo, cuando prevalece una sobre las demás, a todas las otras se las va a llamar herejías. La palabra herejía viene de hereticus, el que se separa. Es decir, partiendo de un mismo concepto tiene otras connotaciones, del que es troncal. Y justamente en esta época se está discutiendo muy fuertemente, después va a quedar como la herejía arriana, si Cristo es hombre y Dios en partes iguales, o es más Dios que hombre, de hombre tiene solamente el aspecto, o si es inferior a Dios, porque aunque es el ser creado más importante de toda la humanidad, está creado, quiere decir que tiene un creador. Esa es la teoría monofisita, una, physis, naturaleza, la que dice que tiene una sola naturaleza. La difisita, que es la tomada finalmente, y muy especialmente por la Iglesia Católica Apostólica Romana, es que Cristo es Dios y hombre, enteramente. Sufrió, vivió, nació y murió como hombre. Y es Dios.
Estoy marcando, difícita, no te confundas, difícita, soy hombre y Dios. Cuando marca con 3, es uno y trino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto la marcación difícita como la trifícita pertenece a lo establecido. Por ejemplo, la emperatriz Teodora, que había sido una prostituta y equilibrista de circo, entonces sin embargo ella se enamora nada menos que el emperador y se casa con ella y la hace gobernar con él en muchas cosas, va a ir adquiriendo una erudición impresionante y es capaz de discutir en un plano de igualdad con los monjes bizantinos, con los teóricos, mejor dicho, teóricos bizantinos, que son terriblemente complejos. Si ustedes, por ejemplo, en un periódico actual ven que fulano de tal y fulanito se ensarzaron en una discusión bizantina, no es que tiene que ver con esto, Quedó ya la palabra bizantina como aquello que es tremendamente retorcido, complejo, que va y que viene y que se enmaraña. Es decir, eran teóricos sumamente complejos. Ella estaba en una postura de igualdad discutiéndoles acerca del monofisismo o del difisismo. Aquí podemos ver cómo los ojos se van paulatinamente agrandando, la boca se achica, en la cara predomina la vertical. Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que mientras estamos viendo esto, en Occidente están las invasiones bárbaras que están haciendo caer el Imperio Romano, que es nuestro próximo tema. Lo tenemos que dar en partes porque no podemos ver todo junto, pero es simultáneo en el tiempo, Entonces, mientras está cayendo el Imperio Romano de Occidente, queda, y durante 1000 años más, el Imperio Romano de Oriente. Cuando Cristo aparece bendiciendo, miren cómo está marcando clarito el 2 acá. ¿Ven? Con las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo aparece severo, bendiciendo, serio, lo llamamos Cristo Pantocrátor, Cristo Pantocrátor, del griego, pantos, todo, Krator, poder, Cristo Todopoderoso. Perspectiva jerárquica. El emperador le lleva en una mano para ofrecerle una bolsa, es decir, todas las riquezas que pueda haber en esta vida le pertenecen. Y la emperatriz le lleva un rollo, todos los estudios y la sabiduría que se puedan adquirir le pertenecen. Y aquí, cuando María aparece como una especie de trono que sostiene a su hijo, que de bebé tiene solo el tamaño, pero tiene cara de adulto, severo y serio, y está bendiciendo, esa virgen se llama Virgen Theotokos, que significa Virgen Trono o Virgen Madre de Dios. Y Virgen Madre de Dios, las dos cosas a la vez. Acá aparece otro emperador bizantino entregando nuevamente las riquezas y otra emperatriz el rollo. Escritura griega, teselas, musística. Cada pieza se llama tesela, musística. Los pliegues son líneas, cada vez se va punta más a la planimetría. Los pliegues no son volúmenes, son líneas.
Virgen Teotocos, Virgen Trono. Tocos. Recordar que en el arte bizantino hay como una especie de terror al vacío. No hay un espacio libre donde no hay elementos geométricos, hay elementos florales o vegetales. Aquí tenemos el capitel trabajado con trépano, rehundiendo, van creando formas vegetales. Acá tenemos formas geométricas. En muchas ocasiones en esta parte inferior, llamada cimacio, pirámide invertida truncada, aparecen representaciones de escenas. Esta otra parte superior también es en forma de pirámide invertida truncada. Miren el intrados del marco, el interior, completamente cubierto de teselas doradas con circulitos que equivalen a estrellas azules, la majestad divina. Vean acá, motivos abstractos, vegetación muy estilizada, arabescos todavía no puedo decir. Aquí tenemos todo un entrelazo. Aquí arriba la escena propiamente dicha. Todo es como una especie de tapiz que cubre el muro. María en un círculo, señalándolo a él. Juan Evangelista cuando no tiene barba. Juan Evangelista, si no es Juan Bautista. Juan Evangelista. En el centro, un Cristo Teotocos, serio, severo, bendiciendo. El Cristo hermano va a aparecer recién a partir del 1100 con el gótico. Aquí estamos en el 500. Observen cómo este santo, porque tiene una aureola, por lo tanto lo es, va acercándose a Cristo de rodillas, arrastrándose casi. Esto nos indica inmediatamente que estamos en Oriente. Porque de la misma manera se acerca un individuo al emperador. En Occidente no. En Occidente, o la genuflexión, la inclinación, sacarse el tocado o el sombrero, pero no arrodillarse e ir casi reptando a los pies del soberano. Eso es típico de Oriente. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? Eso genera una teoría, que no solamente teoría, sino que se la lleva absolutamente a la práctica, que es el cesaropapismo. El emperador de Oriente es César, es decir, emperador y papa. Él dice que obispos se nombran. Ahí es cuando empiezan a separarse con la Iglesia de Occidente, porque el papa va a decir no, el obispo lo designo yo. En Oriente vamos a tener el cesaropapismo. Esta actitud ante Cristo es la misma actitud ante el Rey. Entonces se está marcando las dos cosas, la divinidad de Cristo y el poder absoluto del Rey. Hay muchos objetos que incluyen, por supuesto, esculturas, libros, etcétera, etcétera, del arte bizantino. En cualquier época el arte bizantino se sigue dando hoy exactamente igual en Rusia, por ejemplo. Aquí tenemos una Virgen bizantina, una talla en marfil, en la que podemos observar la seriedad del niño. Ella con su mano no lo toca, lo sostiene nada más. La otra mano la dirige hacia él como diciendo: eres el importante. Aparece serio y bendiciendo.
un San Jorge en actitud de batallar para defender la fe, una placa en madera con caracteres griegos, y fíjense ustedes el minucioso trabajo interno, y por otra parte cómo las rodillas se van hacia atrás para generar el menor volumen posible. Esa planimetría está apuntando a destacar la cualidad espiritual del representado y no su volumetría física. No es porque no les salga hacer anatomía verosímil. Un típico Cristo bizantino. Estos son íconos. El ícono es imagen, ¿no? Por ejemplo, decimos iconografía, ese es el estudio de las imágenes. Iconografía, la descripción de las imágenes. Iconología, el saber sobre las imágenes, el logo sobre las imágenes. Ahora, cuando hablamos de ícono bizantino, sea en este momento hoy, tiene una enorme carga religiosa y espiritual. Hay una preparación espiritual para hacerlo de parte del que lo hace. ¿Saben que Luis Espinosa se especializó en iconos bizantinos? Es una elaboración tremendamente difícil, donde cada pigmento aplicado equivale a una especie de acto de adoración. Este ícono bizantino, con la imagen de Cristo, ¿qué es esto? Escritura griega, la escritura dentro de la imagen. Eso lo va a sacar al Renacimiento. El Renacimiento es la imagen, vale, que escritura dentro. Las escrituras visita, y observen ustedes cómo la cara se va alargando, la boca achicando, el ojo agrandando. Y hay una marcada... ¿Qué les sugiere la cara? Un poco de nostalgia, tristeza, parece. Bien. Una marcada melancolía, producida fundamentalmente por esta línea de teselas que están formando un entrecejo abrumado, y acá abajo teselas oscuritas que tienen 3 veces menos el tamaño de una uña de meñique, oscuritas, que van creando la sensación del ojo profundo, apesadumbrado. Estas imágenes se hacían para rezar, Virgen, no escucho. Teotocos, ¿no? Teotocos, Virgen Teotocos, Virgen Trono, sostiene. No hay representación de afecto maternal, no porque carezca de emocionalidad, sino por el hecho de que se los está viendo desde lo divino, no desde lo humano. María como una muchacha jovencita y Jesús como un bebé encantador que le toca la cara y ella lo sostiene y lo aprieta, recién aparece en el gótico, 1100 después de Cristo en adelante. Fíjense ustedes cómo el trono va creando atrás una forma casi circular que apunta a la universalidad y también a la planimetría, porque el espacio se rebate, se escalona en vez de irse hacia atrás. Simetría, a un lado un ángel, a un lado el otro. Serio, bendice.
Fíjense ustedes los pliegues, son líneas. Recuerden los pliegues griegos o romanos. Volúmenes eran. Acá tienen ustedes en un altar que se tienen que olvidar todo esto, porque es barroco, mármol, barroco, posterior, que se hizo todo esto para enaltecer la importantísima imagen bizantina que hay ahí, que era, claro, del 600 y pico. El altar fue hecho en el 1600, una imagen de 1000 años. Nos acercamos y acá vemos características muy marcadas del arte bizantino. Las caras se oscurecen bastante, suelen incluso virar hacia el verdoso. Seriedad, la sabiduría en el rollo, lo señalo, Él es Dios, yo lo sostengo. La ojera, la comisura levemente hacia abajo, sé cuánto dolor me espera por él. Simetría, aunque están deteriorados, ¿ven? Un ángel y otro. Teotokos, esta vez en un relieve en madera. Simetría, gestos de adoración a ambos. Una cierta pesadumbre. Todo decorado. Y aquí estamos en Venecia. Vamos a ver la Basílica de San Marcos en Venecia. Con respecto a Santa Sofía de Constantinopla, por ejemplo, o a las imágenes que hemos estado viendo, la Basílica de San Marcos, tanto en construcción como en imágenes, tiene casi 900 años más. Por eso, como se denomina bizantino tardío, porque es aplicar un estilo cuando ya se está haciendo otro, ¿me entienden? Es como que estoy en pleno Renacimiento y me hago una iglesia bizantina, que es lo que ocurre porque acá cruzando la orilla, ahí tiene una iglesia barroca del siglo XVII, Santa María de la Salute. Esto es de 300 años nada más después que esta iglesia. Deutero-bizantino, bizantino tardío. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente con las invasiones bárbaras, va a haber toda una estampida y una sensación y un ambiente de caos, ¿no? Que es fascinante, es fascinante. De ahí venimos nosotros. Nosotros somos la mezcla de los bárbaros germanos más los latinos. Uno dice bárbaro germano y dice germano alemán. Yo no tengo nada de alemán. No, no es así. Bárbaro germano visigodo más sustrato grecolatino, España. Bárbaro germano franco más sustrato grecolatino, Francia. Bárbaro germano lombardo más sustrato grecolatino, norte de Italia, Lombardía. Bárbaro germano ostrogodo más sustrato grecolatino, toda la costa de Italia. Bárbaro germano suevo más sustrato grecolatino, parte de Galicia. Bárbaro, bueno, no los quiero bromar. Bárbaro germano anglo y britano, cuando viene Inglaterra. Bárbaro germano sajón, Alemania. Entonces, todos primos hermanos entre sí. Por eso el romano, mucho tiempo antes de que invadieran, un historiador romano los había llamado esa zona, más allá del Rin y del Danubio, a la que Julio César, el gran general romano, había dicho: no perdamos tiempo porque son muy brutos.
no hay forma de que entiendan el código romano, toman venganza por mano propia y hablan un lenguaje gutural que suena bárbaro. Y un historiador romano escribió la Germania, hermanos entre sí. Son tribus emparentadas, si se tienen que matar una con otra no lo dudan ni 3 segundos y medio. Entonces, se corta con la invasión bárbaro-germana, más, que es una época muy movida, 200 años en la historia son 5 minutos, 100 años en la historia, más las invasiones musulmanas a Occidente, que en el 711 van a penetrar por el norte de África, paso de Ceuta a España, lo que hoy llamamos España, y siguen subiendo hacia lo que hoy llamamos Francia, y ahí los va a detener el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel. Si no, y toda Europa era musulmana, y por lo tanto nosotros porque fuimos conquistados o por españoles ¿no? La cuestión entonces es que, o provenimos de los barcos, ¿no? España, Italia. La cuestión entonces es que, recapitulando, ha caído el Imperio Romano de Occidente. Ese Imperio Romano de Occidente que constituía un ombligo de poder desde Roma, del cual emanaba una lengua, latín, que puedes hablar lo que quieras, pero una la tenés que saber igual que todos, un código romano, dirimí tus problemas ante la ley, y respetar al emperador, y paga impuestos, te pase lo que quieras. Esa unidad estalla en 1000 pedazos, porque el bárbaro germano, al ser nómade, tiende a compartimentalizar, a hacer como de cada lugar que agarra una tienda, que después con el tiempo vamos a llamar castillo feudal. Surge el feudalismo, compartimentalización. Se compartimentaliza la tierra, se compartimentaliza el poder. A esto se suma que en el 711 después de Cristo se dan las invasiones musulmanas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los musulmanes le van a cortar a Occidente completamente, algo impensable para ellos durante más de 1000 y pico de años, el paso marítimo oriente, de manera tal que para Occidente durante siglos y siglos y siglos, hasta el 1199, va a ser desconocido Occidente y va a estar habitado Occidente por los bárbaros germanos. El baño se come con la mano, te limpias en la ropa del que tenés al lado o en el trapo que está a modo de mantel. Hay una rusticidad en las costumbres muy marcada, y el único lugar de Occidente que va a seguir en contacto con Oriente es Venecia, por el comercio. Siempre va a tener relaciones comerciales. Piensen en Marco Polo. Marco Polo es un navegante veneciano que en el 1300 llega hasta la China y trae sedas y todo lo demás que hay tanto en Oriente como en Venecia. El resto de Occidente las desconoce. Después las va a conocer. Entonces, tienen un conocimiento claro de lo que es el arte bizantino. De ahí que se haga esta iglesia de San Marcos en el 1200 y pico, terminada casi en el siglo XIV, cuando en el resto de Italia se está iniciando el Renacimiento. San Marcos es esta basílica que tiene 5 cúpulas. Esta de adelante es la plaza de San Marcos y este es el campanile. Por todas partes hay leones dorados, porque justamente el león representa a San Marcos.
y Venecia tiene como santo patrono a San Marcos. Así de como Florencia va a poner águilas por todas partes porque su santo patrono es San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Aquí la tenemos de adelante. Como pueden ver por la gente, es monumental. Lo mismo que el campanile, maravilloso. Y aquí tenemos entonces esta arquitectura que podemos ver oriental. Aquí tenemos arcos de medio punto que son típicos del Imperio Romano y que después lo va a heredar Occidente cuando caiga el Imperio Romano, y lo va a tener toda la Alta Edad Media, donde está el feudalismo y donde surge el arte románico. Pero aquí arriba pueden ver un arco apuntado, como si se tratara de una especie de entrada de tienda exquisita de maravillosas telas orientales. Tiene 5 naves, 5 cúpulas y es fastuosa. Este es el Palacio Ducal. Venecia siempre fue una república y se la llama la muy serenísima República de Venecia. Siendo chiquita, una república, llegó a tener un poder imperial enorme. ¿Tienen al pintor el Greco? Sí. Bueno, el Greco nace en 1500 y pico, en Candía, que es la capital de Creta. Y cuando nace el Greco, Creta es una de las posesiones venecianas. Y ahí ya está entrando en el declive, llegó a tener muchísimo. Por eso el Greco de Creta se va a estudiar a Venecia y conoce la pintura de Tintoretto, Tiziano, etc. Y después se va a España. Domenico Theotokopoulos. Entonces aquí tenemos el Palacio Ducal. En Venecia, la máxima autoridad, mejor dicho, se llama Dux. Debe venir Duce. Il Duce. Dux o Dogo. Lo que nos importa ver acá en este momento es esto, en el que podemos ver una marcada influencia de lo oriental. Acá no se ve, pero ustedes me creen. Tiene toda una serie de romboides rosados sobre fondo blanco, lo cual justamente la arquitectura colorida, la arquitectura con color, ya es oriental. Aunque ahí dirime un gobierno netamente occidental, muy poderoso, como es el veneciano. Se puede caminar todo por acá. ¿Ven la gente? Y observen cómo se apunta el arco, como si se tratara de una pagoda. Cuando atravesamos esta partecita, entramos acá, todo ahí, por detrás de esta puerta. No entramos a la iglesia todavía. Todo esto es el atrio. Para que sepan de dónde son las imágenes que vamos a ver enseguida. ¿Ven el león alado? San Marcos. También aquí hay alabastro, mosaico de oro, teselas de mármol extraordinarias para hacer los pisos, que son absolutamente increíbles.
Ahí tenemos arriba, 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 arriba. Miren la gente. Esta cuadriga de caballos son romanos del imperio, cuando existía el imperio romano de Occidente, ¿no? Se los agarró Venecia y los puso ahí arriba. ¿Ven que no hay un resquicio libre? Estamos en el atrio. La puerta a la entrada de Venecia, a la entrada de San Marcos, miren cómo se apunta allí. Simetría. Arte abstracto o floral y vegetal. La representación en un cuarto de esfera, de la misma San Marcos en el momento en que los obispos la bendicen como basílica. Planimetría, dorado, majestad divina, en el centro, Jesús bendiciendo y con caracteres griegos, aunque por supuesto el veneciano habla latín y luego italiano. Lo que hemos visto es esta entrada que hay acá. Esta entrada, esta es la que da a la calle. Este es el atrio nada más y nada menos. Totalmente cubierto de imágenes, como pueden ver. Nos vamos a ir acercando a algunas. Como por ejemplo la creación de Adán. Es bastante extraña esta creación original por el hecho de que Jesús está sin barba, o más bien parece un ángel, y es el momento en el que Adán duerme. La representación del paraíso está dada por una gran cantidad de formaciones vegetales de una gran riqueza. Es decir, aquí todo abunda, acá todo va a estar a tu disposición si sabes comportarte. Este es el momento también en que Dios Padre, representado casi como un Cristo joven y sin barba, le está indicando a Adán que todo lo creado está a su disposición. Ahora vean ustedes como siempre en algún momento se nota que ha pasado el tiempo y que tiene características que se mezclan un poquito con el arte que está siendo fuerte en ese momento. Aquí nosotros en esta curvita sola ya sentimos la volumetría del trasero de Adán. Y eso es porque de alguna manera está infiltrado por el Renacimiento, aunque es puro bizantino en técnica y demás. Fíjense ustedes la variación de los animales y piensen que todo está hecho con teselas, caracteres griegos. Observen, también tenés todo el mundo de lo aéreo a tu disposición y se ponen pájaros de todo tipo y el mundo de lo que está bajo el agua y se ponen peces de todo tipo, incluso un dragón. Acá Adán y Eva ya han sido expulsados del paraíso. Pasan siglos y siglos y surge la historia de Noé. La humanidad, creada a partir de Adán y Eva, era fundamentalmente cainita. Sepan estas cosas que es a su cultura general es importante. La humanidad cainita, es decir, la que descendía de Caín.
Adán y Eva también tienen, además de Abel, que está muerto por su hermano Caín, otro hijo más que es Set. Y otra parte de la humanidad que es la de Set. Pero predomina la cainita, que cada vez está más emponzoñada, de manera tal que en un momento dado, Dios, enfurecido, va a generar el diluvio universal para exterminar esa humanidad y volver a ser otra. Pero resulta que hay un hombre que siempre le rinde sus respetos, que cada vez que logra que una cosecha sea buena, los primeros frutos se los entrega a Dios en una oración, y es Noé. Entonces Dios va a hablar con Noé, Dios Padre, va a hablar con Noé y le va a decir: toma tus nueras, toma tus hijos, toma tu mujer y toma una pareja de cada animal y vas a construir un arca que tiene estas dimensiones, que está hecha con alquitrán, que está hecha con madera, está la descripción total del arca de Noé, no es un barquito, y te vas a encerrar ahí dentro y no te vas a asomar por nada del mundo, porque si no vas a ser destruido por mi ira. Entonces acá está el momento en el que Adán empieza a llevar al arca construida según las indicaciones bíblicas, empieza a llevar todos los animales, acompañado de sus hijos. Ven todos los animales que van siendo llevados. Miren las teselas. La parte de sombra y luz dada con teselas de distinto color. Acá tenemos un súper acercamiento. Ha pasado el tiempo. Ellos se han encerrado en el arca y han escuchado ruidos atroces, gritos desesperados de adultos que claman por salvación, llantos desgarradores de niñitos y de bebés, un viento tremendo. Y de repente, después de muchísimos días, un silencio abrumador. Noé deja pasar unos cuantos días dentro de ese silencio y cavila y dice: ¿qué pasa? ¿Habrá cesado la cólera divina? ¿Habrá vuelto el agua a su cauce? Y si no es nada más que una pausa y yo me animo a salir y Dios me extermina, entonces, en su larga estadía dentro del arca, en ese tiempo, el cuervo era blanco, de bello pelaje blanco, y se le podía enseñar a hablar. Entonces Noé le enseñó a hablar a un cuervo y mostrándole vegetales, le dijo: hoja, 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 mostrándosela, ocultándosela. Cuando se la mostraba debe decir hoja. Y entonces después lo soltó por una ventanita. ¿Qué significa? Si había una hoja, es porque el agua había vuelto su cauce y la naturaleza había vuelto a florecer, entonces la ira divina se había aplacado. El cuervo, como es malo e ingrato, no vuelve, y entonces desde ese día es negro, y en vez de hablar grazna. Entonces Noé la espera, y como no vuelve, entrena a una paloma. Larga la paloma por la ventanita, y la paloma al cabo de unos días vuelve con una ramita en el pico. Desde ese día la paloma representa la paz y el olivo también. No fue un invento de Picasso. Picasso organiza maravillosamente porque tiene una larga tradición. Este es el momento en el que Noé está llevando a la paloma
para que, ven el agua, para, en la esperanza de que vuelva, con algo de vegetación para indicar que el diluvio ha cesado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una especie de génesis en musística, en el atrio, y símbolos siempre. En este caso, el pavo real equivale a la magnificencia de Cristo cuando despliega sus alas. La vegetación, el alimento que nunca te falta, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La próxima empezamos con un rompedero de cabeza. Pero espero que les guste. Lo complicado tiene que gustar. No, gracias, Claudito. Entramos. Estamos viendo una baldosa del piso, que por supuesto es mármol. Cada pedacito es un trozo de mármol. Miren ustedes las vueltas, por otra parte los triángulos, el círculo neto, los romboides, los rombos. Otra vez, ¿qué son? Pavos reales, perfectamente. El entrelazo, esto es parte del piso también, Miren este otro. De repente el piso cambia, aunque estés caminando por el mismo piso. Miren cómo da la ilusión óptica de profundidad acá. El interior, paredes de alabastro o cubiertas con musística, con distintas imágenes religiosas. La lámpara, la cruz, perdón, pende muy, muy bajo. Las imágenes, las tres Marías que acuden al sepulcro y encuentran que está vacío y que un ángel les dice, él ya no está. Fíjense, algunos pliegues son líneas, otros empieza a apuntar un poco el volumen. ¿Ven? Aquí tenemos, bien desde el techo, la cruz. En toda iglesia bizantina, así sea una de Buenos Aires, vamos a tener una parte que es muy representativa de lo bizantino, que es el iconostasio. Iconostasio. Vamos caminando por la nave central y vamos a ver un iconostasio. Iconostasio, exposición de iconos. Entonces, tenemos como una pared que puede ser con musística, arriba toda una serie de esculturas y hay que atravesarla para llegar al altar. Acá nos acercamos, ¿ven? Venimos caminando por la nave central, tenemos que subir y atravesarla. Acá está el gineceo o matroneo. Ahí lo tenemos. Distintos profetas del Antiguo Testamento, santos y mártires del Nuevo Testamento. Mármol. Subimos. Y allá atrás, a otra vista.
nos acercamos y podemos ver cómo las esculturas tienen volumetría, es decir, que eso ya es una injerencia del Renacimiento que está empezando a surgir, aunque intenten hacer arte bizantino. Allá atrás, ¿qué hay? Un Cristo. Pantocrator. Un Cristo pantocrator. Pantocrator. Allá donde está él está el altar. Ahí está el altar. El altar se constituye con un dosel o baldaquino de mármol con columnas trabajadas muchas veces en marfil, con imágenes, con esculturas, y allí tienen toda una plancha de oro por detrás del altar, también con imágenes. Vean el fuste de la columna. Esculturas de bulto completo, esculturas de medio relieve, musística. Y esto que ven acá es famosísimo, se llama la pala d'oro. Pala, separada, una D minúscula, un apóstrofe, gracias amor, un apóstrofe oro, pala d'oro, que es una pared de oro con piedras preciosas. Aquí tenemos distintas imágenes de santos y profetas y completamente cubierta la misma figura como acá, ya vamos a ver por qué le brillan esos cositos ahí, o la parte en donde se plantea el marco de las figuras completamente cuajadas de piedras preciosas. Miren. Todo esto, por ejemplo, son brillantes. Estos son rubí, un zafiro, aguamarinas, tetramorfos. Aquí aparecen los 4 apóstoles, cada uno con un libro indicando que son Lucas, Mateo, Marcos y Juan, y un Cristo pantocrator. La orfebrería es de una distinción extraordinaria. ¿Ven los brillitos que tenía aquel ahí arriba? Bueno, pues son diamantes. Lo mismo que todos estos. Está custodiada. Hay que pagar una entrada aparte, está dentro de la iglesia, para que te dejen verla. Miren esto. Icono bizantino, en la que aparecen los típicos rasgos bizantinos, un Cristo serio, con cara de adulto, aunque bebé, y acá miren todos los brillantes que hay. Observen las grandes cadenas con multitud de vueltas de perlas, las otras piedras preciosas y el oro cantando a la majestad divina. Caracteres griegos. Y uno dice, pero qué fastuosidad, qué despliegue, ¿no? A veces hay tendencia a decir qué barbaridad, ¿no? Que para Cristo, que es justamente la simpleza y el despego total. Pero eso es una actitud típica de lo humano. El humano tiende al poderoso a ensalzarlo a través de lo mejor que conoce o tiene. No, otra cosa pasaba con el faraón y sus 7 sarcófagos de oro, por ejemplo. Entonces, esa es una tendencia de lo humano, a destacar justamente el elemento en el cual deposita el poder
todo lo que para él desde su punto de vista humano es el poder. Es decir, el oro, la plata, la piedra preciosa. La familia Medici, una familia de mercaderes que va ascendiendo en la escala social, que van a tener, por ejemplo, que van a ser mecenas de Botticelli y demás, ¿qué hacen? Y le regalan al Papa un cáliz tallado en cristal de roca en una sola pieza, con todos bordes de oro y diamantes, que uno lo ve dentro de San Pedro, en el Tesoro Vaticano, y dice, pero che, ¿por qué no lo vendés y lo das a los pobres? Pero no es esa la respuesta, ¿entiendes? Porque otro, Bill Gates, le regala a otro. Por ejemplo, Bill Gates en su portal tiene una página, así, que compró en 35 millones de euros y que es una página de un códice de Leonardo da Vinci. Eso es típico del humano. Bueno, preguntas sin respuesta. Qué apuraditos que están. Yo no les dije que fuera la hora, Gracias por el interés, se agradece enormemente. No se aflijan así, por favor. Hace frío ahora y después cuando venga el invierno, ¿qué hace?